Ani ose tevila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam b'shem Adon Yahshua HaMashiach b'akadosh ledaber ruach hakodesh lo daber benid adam. Toda gabá Yahshua HaMashiach omen beomen. Siéntense por favor, amados sajín. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Quejilá, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar las páginas en internet gozoypaz.mx, sinjatorah.org en español, jacoswell.net en inglés, nuestra radio Sinjat Torah a través de Ustream o directamente en las páginas mencionadas y el canal de YouTube Shalom 132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del abacados. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Shaul, bendito es el nombre de Yahweh, mal llamado Pablo, escribió unas cartas hacia sus talmidín, hacia sus discípulos. Y entonces vamos a ir a la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, en el capítulo 4. Primera Timoteo 4. Vamos a empezar ahí. Entonces, fíjense muy bien, antes vamos a leer Primera Timoteo capítulo 3, verso 16. ¿Sí lo tienen? En Primera Timoteo 3, 16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Elohim fue manifestado en carne, justificado en el Ruach, visto de los Malachim, predicado a los Goyim, creído en el mundo y recibido arriba en Kabod. El 4, Omen. Pero el Ruach HaKodesh dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. 1. Escuchando a espíritus engañadores. 2. Y a doctrinas de demonios. 3. Y eso se está dando ahora mucho y tú lo ves. Pero el Ruach HaKodesh dice claramente que los postreros tiempos. ¿Cuáles tiempos? Ahora que están todas las señales, las lunas rojas, la maldad, los chemtrails, los asaltos, los secuestros, la violencia, los rumores de las guerras. En estos tiempos, entonces, algunos apostatarán de la fe. ¿Cuál fue? La Torah. Escuchando espíritus engañadores, la hechicería, y a doctrinas de demonios. Eso es la hechicería. ¿Sigue? Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Por la hipocresía de mentirosos. O sea, la gente es mentirosa, la gente no dice la verdad, no tiene a Yahshua. Yahshua es el camino, la verdad y la vida. Que teniendo cauterizada la conciencia, esto es, la gente peca, y como peca tanto, se le cauteriza la conciencia y después ya se vuelve ciego, no puede ver más allá de su nariz. ¿Sigue? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Elohim creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora, esto no tiene nada que ver con Levítico Vaikra 11, lo de la alimentación limpia. Prohibirán casarse, que prohíbe casarse la Iglesia Católica Romana. Y mandarán abstenerse de alimentos que Elohim crió para con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Eso no tiene nada que ver con Levítico 11. Esto va más bien para la Católica Romana, donde en la Cuaresma les prohíben comer los viernes, les prohíben comer carne, pero eso sí, la gente puede comer todo lo inmundo, que son mariscos y demás. Y entonces dice aquí, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y entonces la Católica Romana les dice coman pescado, porque el pescado es hacer culto al dios Dagón, al dios de los filisteos. Eso ya lo hemos visto. La mitra papal es la boca del pez Dagón, la boca del pez. Eso significa. ¿Sigue el 4? Porque todo lo que Elohim creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Pero no por eso vamos a comer puerco, ¿verdad? Entonces se refiere a los alimentos kosher. ¿Sigue? Porque por la palabra de Elohim y por la oración es apartado. Esto ya está ministrado en la mala interpretación de la Torah. Está en videos, está en audio, está en escritos, está en en audio en inglés. Fíjense muy bien, porque por la palabra de Elohim y por la oración es santificado, dice así las traducciones. Entonces la cristiandad dice, bueno, la carne de puerco, si yo oro ya quedó santificado. No es así. No se refiere a la palabra del que está orando, sino se le refiere a la palabra de Elohim, que es la Torah. Dice, porque por la palabra de Elohim,
No dice por la palabra de fulano, de Juan, de Pedro, de el que esté orando, no dice eso, porque por la palabra de Elohim y por la oración es apartado. Y recuerden lo que ministramos en la parashá, cuando Kefas dice, Yahweh dice, sed santos porque yo soy santo, se refiere a la alimentación. Porque hoy que vi una enfermita que estaba bastante malita hace 8 días, la vi bastante bien en su semblante y yo le decía, está usted muy bien, quiere decir que su cuerpo por dentro está funcionando bien y ahora se ve por fuera muy bien. Si su semblante cambió y se rió, qué bueno, bendito es el abacados, y ella, primeramente el Eterno ya va a estar acá. Sí, primeramente el abacados. Entonces, a ver, pero la cuestión es esta, si comemos algo contaminado, se contamina el alma. ¿Por qué? Porque, como platicaba hace un momentito con un saquén, si se come algo contaminado, es prohibido, o sea, que se está violando un mandamiento, y si se viola un mandamiento, se nota hasta en la cara. Siga. Si esto enseñas a los ajín, serás buen ministro de Yahshua HaMashiach, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Amén, o sea que la Torah. Entonces, si esto enseñas a los ajín, serás buen ministro de Yahshua HaMashiach. Entonces, cada uno de nosotros seamos buenos ministros de Yahshua HaMashiach. ¿Sigue? Desecha las fábulas y profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Desecha las fábulas profanas. Recuerden que de eso está lleno el judaísmo como tal. No tengo nada en contra de Judá. Yo bendigo a los amados Agín de casa de Judá. Pero se refiere a las fábulas, a los mandamientos de hombres. Recuerda que Shaul era judío también y él no aprobaba todas esas cosas. Él fue fariseo, de la secta de los fariseos, los más radicales. Entonces, él comprendía que había guardado muchas fábulas. ¿Sigue? Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces el ejercicio nos va a servir físico para esta vida, pero no dice que no sirva para nada, dice que para poco es provechoso, pero no dice para nada. Entonces tenemos que hacer ejercicio, caminar, correr, etcétera, etcétera, andar en bicicleta, ejercitarse, así como se ejercita la mente, nos va a servir para esta vida, pero la piedad, que es, Binah quiere decir Jomá, sabiduría, etcétera, estudiar Torah y practicarla, nos va a servir para esta vida y para la vida eterna. Bendito es Yahweh. ¿Sigue? Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Porque es la Torah, palabra fiel, el Eterno no falla. ¿Sigue? Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Elohim viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Solamente hay un Mashiach, Yahweh, quien es Yahshua, solamente. Porque dice que por esto mismo trabajamos, hay que trabajar rápido, y sufrimos oprobios, no importa que te critiquen, porque esperamos en el Elohim viviente, que es el Mashiach de todos los hombres. Otra cita más donde se demuestra que Yahshua es el Mashiach y Elohim, mayormente de los que creen. ¿Sigue? Esto manda y enseña. Ese es un verdadero líder. El líder no nada más enseña. El líder, el que es llamado como líder, ese enseña, pero enseña cómo se debe de hacer. Dice, esto manda y enseña, no nada más dice esto manda, sino esto manda y enseña cómo se debe de hacer, cómo se deben de hacer las cosas, valga la redundancia. ¿Sigue? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, ruaj, fe y pureza. Eso es la forma entonces de un testimonio, y es que Timoteo era muy joven, se calcula que tenía más o menos unos 18 años, no más. Entonces, por eso dice que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. ¿Se acuerdan lo que platicábamos cuando ministré sobre que la gente que aunque no guarda Torah decía, Yahshua era idéntico a su mensaje? ¿Sí recuerdan eso? O sea, era idéntico a su mensaje, o sea, lo que decía lo hacía, porque Él es Elohim. Entonces nosotros debemos seguir su ejemplo. ¿Sigue? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Es que él tenía que ir hacia allá, ya vimos a dónde. Él tenía que ir hacia allá, entonces que se estuvieran leyendo Torah y practicando en exhortar y en enseñar. Sigue.
No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos de los Saquenín. Aleluya. Nunca dice del presbiterio, eso no tiene nada que ver, sino de los ancianos. Los ancianos imponían las manos y entonces eran enviados los talmidín. ¿Sigue? Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Dice la cuestión aquí, la lectura, ocúpate, o sea, ocuparse, no preocuparse, sino ocuparse en estas cosas y permanecer, que quiere decir perseverar. Y Yahshua dijo, el que persevere será salvo. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, o sea, que sea bendecida toda la Kehilá. Y el 16 es clave, ¿siga? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado a ti mismo y de la doctrina, es la Torah. Pero ten cuidado de ti mismo, no te vayas a desviar, le está diciendo a Timoteo. Shaul le está diciendo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, Timoteo, y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y cuánta gente empieza a enseñar otras cosas y arrastran a la gente a negar a Yahshua como Mashiach, como Elohim, y pierden todo lo que tenían, pisotean la sangre del Mesías. Eso ya no tiene perdón, según la Tanaj. Capítulo 5. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a Jim, a las ancianas. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. O sea, alguien que es más joven no puede llegar y regañar a un anciano. No se está refiriendo de anciano de la Kehilá, sino a un viejo, ya. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. ¿Sigue? A las ancianas como a madres, a las jovencitas como a Hayot, con toda pureza. Así se debe de ministrar. Pero eso de que alguien llegue y a un anciano, o sea, no anciano de la Kehilá, sino a una persona vieja, a una grande de edad, se le empiece a pegar de gritos, no es correcto eso. 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Fíjense, porque hay muchas que se hicieron pasar por viudas, incluyendo en esta congregación. Qué terrible, ¿no? Gente mentirosa. Honra a las viudas que en verdad lo son. Y vamos a ver las características para poder ayudarlas. Sigue el 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Elohim. Eso ya lo ministré en una parasha. ¿Cómo Yosef estuvo separado de su padre cuántos años? ¿Alguien se acuerda? Está en las parashas, lo acabamos de ver. Bueno, lo estudian. Y entonces, o sea que Jacob cuidó a Yosef tantos años. Y una vez que Yosef no estuvo con su papá, pero una vez que se encuentran, otra vez, la misma cantidad de años, Yosef cuida a su papá Jacob. Amén. Él lo recompensó, ¿de acuerdo? Dice aquí, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Entonces, de lo que se trata es que la congregación no tiene la obligación, ninguna obligación según la palabra del Eterno aquí, de estar dando dinero a una viuda que tenga hijos y luego que tenga nietos. No, tiene que mantenerla, no la Kehilá, lo vamos a ver aquí. La Kehilá no tiene esa obligación. Los hijos tienen la obligación y los nietos. ¿Sigue? Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Elohim y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Entonces la que en verdad es viuda y que ha quedado, ¿qué? Sola. O sea que no tiene hijos, no tiene nietos, no tiene a nadie. Más que al Eterno, bendito es su nombre, tenemos todo entonces en Él y tiene la Kehilá para que la apoye. Sigue el 6. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Y es que eso hemos visto mucho, no aquí en esta congregación, no, pero qué cantidad de pecado. Sigue. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Todo papá tiene que suplir las necesidades de su casa, la parnasá que hemos hemos dicho, si alguien no da el sustento, es peor que un incrédulo, es peor. Eso de que trabaje la mujer y el marido cuida a los hijos, eso es abominable ante los ojos del abacados. La mujer tiene que estar en la casa cuidando a los hijitos, cuidando el hogar, haciendo de comer, etcétera. El papá a trabajar.
Llegamos, damos el gasto, como decimos aquí en México, damos el sustento y se acabó. ¿Sigue? Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Entonces está poniendo aquí las condiciones para los que tenían dudas, nos estaban preguntando. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. ¿Y luego qué dice? Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los kadoshim. Hago un paréntesis aquí, pongan mucha atención por la administración que se les va a dar el sábado en Shabbat, lógico, en la mañana. Mucha atención a esto. Dice, si ha creado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los kadoshim, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Entonces, mucha atención para la predicación de este Shabbat en la mañana. Sigue con el 11, por favor. Pero viudas más jóvenes no admitas. Pero nada más hasta ahí. Pero viudas más jóvenes no admitas. ¿En qué? En la lista para ayudarlas. Tienen que trabajar. ¿Sigue? Porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Mashiach, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Entonces está claro, sí, debe tener 60 años hacia arriba, marido que haya tenido un solo marido, etcétera, que haya lavado los pies a los kadoshim, que no sea chismosa, entrometida, etcétera. Pues creo que no lo va a haber. O cuando menos una aguja en un pajar. Pero sí hay. 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Miren el 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Porque lo marca la Torah. Críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Aleluya. 15. Porque ya algunas se han apartado en pos de Hasatán. Y eso es lo que te decía yo, se ha visto mucho. Voy ministrando, oiga, Roe, de otros países, está pasando esto, está pasando el otro, etcétera. Entonces son arrastradas porque ellas mismas quieren irse con Satanás. Yahshua Mashiach les reprenda haciendo pecado. Sigue 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y Amén. no sea grabada la quejilá. Así está claro. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la quejilá, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Sigue el 17. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Es muy importante eso. Los Zakení no se está refiriendo a los ancianos de edad, sino a los ancianos de la quejilá, que también deben de ser ancianos. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor. O sea, un anciano es digno de doble honor. Desgraciadamente no se ve eso en la práctica. Si el anciano fulano se le dice, te encomiendo esto, como Roe, ve por favor, ve esto. La mayoría de hermanos en el mundo, en las que Hilot, ya viene otra vez a molestar, etcétera, le faltan al respeto, etcétera. ¿Por qué? Porque no han leído la Torah, no temen a Elohim, no conocen los juicios que pueden venir. Dice, sean tenidos dignos de doble honor. Ahora ya vimos que tienen que tener una sola mujer, que no tienen que ser chismos, que tienen que tener su familia en sujeción. Sean tenidos dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Se está refiriendo a ancianos de la quejilá. ¿Sí? Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Esto está predicando aquí Shaul que puede vivir alguien que enseña de lo que de la quejilá. A mí déjenme aparte, hago la aclaración. ¿Sigue? Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Porque lo marca Deuteronomio, de Barín lo marca la Torah. Nunca, nada así, nada más, tiene que haber testigos. ¿Sigue? A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Esto es muy importante. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Repréndelos delante de todos. Entonces, a ver, dice Yahshua en Mateo 18, si no mal recuerdo, sí, dice, es la Torah, dice, llama un testigo, llama otro testigo, y si no, dilo a la quejilá, a eso se refiere aquí, y tenlo por gentil y publicano. Sigue el 21. Te encarezco delante de Elohim y del Adón Yahshua HaMashiach y de sus malajín escogidos,
que guardes esas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Es decir, no dejándose comprar, por así decirlo, como ocurre en la mayoría de la cristiandad, ¿no? Eso es horrible y que será lo mesiánico, no debemos de hacer eso, ¿no? Todo sin cargarnos de un lado ni del otro, ¿sigue? No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Entonces aquí se está refiriendo, no impongas con ligereza las manos a ninguno. No se está refiriendo a que no oremos por los enfermos y le impongamos las manos, oremos ungiéndole con aceite, no se refiere a eso, sino se refiere a imponer las manos para nombrar a alguien. Entonces debe ser el Ruach HaKodesh que nos diga. Si la persona falla en un momento dado, entonces le pasará lo que al rey Shaul. ¿Sigue? Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y entonces algún día daré una plática como médico sobre las características del vino. Es antiparasitario, mata las bacterias, hace que haya buena digestión, etcétera, etcétera. Baja el colesterol, bajan los triglicéridos, se dilatan las arterias, se dilatan las venas, hay mejor circulación cerebral, retiniana. Tremendo. Una copa de vino no pasa nada, diario. ¿Sí? Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Es que no hay pecado que permanezca oculto, dice Yahshua. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. O sea, destapa el Eterno las cosas porque Él es bueno, mas a otros se les descubren después. ¿Sigue? Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. O sea que el pecado sale porque sale, o sea, es destapado el pecado. El Eterno no quiere que eso haya pecado en una Keilah. Vámonos con el capítulo 6, Bebakashá. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Elohim y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser ajín, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Y entonces yo ya lo platiqué, pero para los que no escucharon, por amor al Eterno en primer lugar y el amor a las almas, ya expliqué que sí podían tener esclavos. Pero ¿cómo? Si la Torah habla de libertad, es que una persona, vamos a suponer que esta persona haya sido llevado cautivo por un ejército extraño o un extranjero. Este es judío, este es hebreo, y haya sido llevado. Entonces otro judío o otro hebreo lo podía comprar para rescatarlo y tenerlo como esclavo, pero después tendría que hacerlo libre según la Torah. ¿De acuerdo? Para los que son nuevecitos, porque hoy tenemos visitas, no vayan a pensar, ¿cómo es posible? Si está hablando de Torah, la Biblia, etcétera, está hablando, de libertad, ¿cómo es posible que hubiera esclavos? No, se refiere que a un judío comprara a otra persona el esclavo para rescatarlo y después hacerlo libre en Shemitah, ¿sí? En año sabático, aleluya. Y si el esclavo dijere, no, yo no quiero ser libre porque me ha tratado muy bien mi patrón, etcétera, yo no quiero irme, lo amo mucho, yo quiero quedarme con él, entonces le dará oreja. ¿Y recuerdan todo eso? Aleluya. Sigue. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro don Yahshua HaMashiach y a la doctrina que es conforme a la piedad. Hago un paréntesis. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro don Yahshua HaMashiach y a la doctrina que es conforme a la piedad, vamos a dar una de tantas definiciones de piedad: hacer el bien, amar, no buscar problemas, no ser entrometido, simplemente bendecir a la gente. Eso es piedad, para que se entienda. Después vamos a dar otro tema más profundo. Pero es bendecir a la gente. Pero la gente no se conforma con eso. La gente quiere crear problemas. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, la doctrina que es conforme a la piedad, entonces en el número 4, el verso 4 y en el verso 5 están las características de esta gente. A ver, el 4. Está envanecido. 1. Nada sabe. 2. Y delira acerca de cuestiones. 3. Y contiendas de palabras. 4. De las cuales nacen envidia, 5, pleitos, 6, blasfemias, 7, malas sospechas, 8, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, 9, y privados de la verdad, 10, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Apártate de los tales. Entonces, si tú que estás acá y allá oyes esto,
oye, yo ya no estoy de acuerdo con el ROE por esto, que te lo compruebe en qué no está de acuerdo. ¿En qué no está de acuerdo? ¿En que se haga el bien? ¿En qué no está de acuerdo? ¿En que no se ministre cábala? ¿O quiere cábala? Pues que se vaya a otra congregación. Que yo ya no estoy de acuerdo que Yahshua es Elohim. Yo ya no estoy de acuerdo que Yahshua es Mashiach. Para empezar, ese es un cobarde, le faltan pantalones, etcétera, quiere meter divisiones. Aquí están todas las características. Por eso lo hemos dicho, el que no quiera esta doctrina, que es la verdad, porque es la verdad, hacer el bien, nunca se les quita el dinero en esta congregación, etcétera, se puede ir, pero no crear problemas, etcétera, etcétera, no crear divisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Aleluya. Es que con ciertas cositas se da a conocer la gente. Hace ratito estaba yo hablando con un saquén. Es el Ruach HaKodesh, no la Ruach HaKodesh. Si se dice la Ruach HaKodesh, están aceptando que un atributo femenino tiene Elohim, y nosotros no somos cabalistas. No, pero es que así se escribe en hebreo. Así no se escribe en hebreo. Sí me doy a entender, y entonces se van envolviendo en su propia ignorancia. Bueno, dice aquí, apártate de los tales. ¿Cómo dice? No empezar con divisiones y chismes y nada de eso. No. Si tú vieras que se te quita en esta congregación el dinero, que por una boda se te ha cobrado, un tevilá se te ha cobrado, por una bendición, una oración, si tú vieras eso, tendrías todo el derecho de abrir la boca, o tendrían todo el derecho de abrir la boca los que han abierto. Pero no es así. El Eterno nos dio este lugar, bendito es el nombre de Yahweh, que es un lugar bastante bonito y grande. Mira, oye, los pajaritos, ellos sí se gozan. Aleluya. Pero desgraciadamente se va a ir aumentando más esto, porque están los postreros tiempos, ya lo vimos en los versos anteriores. ¿Sigue? Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Aleluya. Entonces el que es bueno, la que es buena, da a los pobres, bendice, etcétera, 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 tiene alegría en su corazón, tiene gozo en su corazón, tiene contentamiento. ¿Sigue? Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Aleluya. Nada, ni los huesos. Bendito es Yahshua Mashiach. Sigue. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Amén. Eso es importante. ¿Tenemos sustento? Sí. ¿Tenemos abrigo? Sí. Estamos contentos. ¿Se acabó? Amén. ¿Sigue? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Eso no falla. Eso es que es ley divina, para que se entienda. Es Torah. Ya lo hemos ministrado. No tendrás pesas, o sea, básculas injustas. ¿Recuerdan esa cita? Pagarás lo justo al trabajador, pagarás a tiempo, o sea, dice, no retendrás el salario, ¿sí? Del jornalero, etcétera. Todo eso está en la Torah, todo eso está en la Torah. Entonces, la mayoría de la gente que se hace dinero ha sido robando, siendo codiciosa, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa es que el Eterno bendiga a alguien con mucho trabajo, el caso de Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, 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 y hasta la fecha mucho israelita y mucho Yehudim, muchos judíos son bendecidos porque trabajan mucho y se acabó. Eso es todo. Bendito es el Abacados. Sigue. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Eso ya lo hemos ministrado en varios temas: economía sana, estabilidad financiera. Hemos hablado muchas veces de esto. Y es que en realidad el que codicia, quiere más y quiere más, se mete en muchos problemas, roba, empieza saltando, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de poco, una vez terminando las cartas, quiero darle la carta a los hebreos, urge dar esa carta porque hay muchas dudas. Voy a compartirles otros temas y nos vamos a aprender más gozando. ¿Siga? Mas tú, oh hombre de Elohim, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Aleluya, esos son atributos de un meshijí, de un mesiánico. ¿Sigue? Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Elohim, que da vida a todas las cosas, y de Yahshua HaMashiach, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión, hasta la aparición de nuestro don Yahshua HaMashiach. Entonces vamos a guardar la Torah sin mancha, que no haya reprensión, hasta que venga Yahshua, bendito es su nombre. ¿Sigue? El cual a su tiempo mostrará el único bendito y solo soberano, Rey de reyes y Adón de señores, el único que tiene inmortalidad,
que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio para siempre. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Elohim vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así que no está en contra de los ricos, pero sí de que los ricos vean eso como una idolatría. ¿Sí? Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, Entonces tienen que ayudar a los pobres. ¿Sí? atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Aleluya. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Así que desgraciadamente los argumentos de la falsamente llamada ciencia, como los darwinianos, los que siguen a Darwin, ¿no? Venimos del mono. No, hombre, ¿cómo? Ya vimos que no. Sí, en la creación y la ciencia, ¿se acuerdan? Repasen esos audios antes de estar investigando otras cosas y te vas a deleitar, vas a ver cómo vas a crecer, vas a aprender más. Después de la primera carta a Timoteo, no escribió la segunda a Timoteo, escribió la carta de Tito.